Bueno, básicamente la invitación vino por iniciativa de los alumnos que están trabajando en Paresa y habían comentado que tienen eh, digamos, distintos tipos de reglamentos internos, tanto en lo que tiene que ver con seguridad y salud ocupacional como lo que tiene que ver con la parte comportamental. Y eso justamente es lo que nos llamó mucho la atención a todos y de ahí surgió la idea de invitarla a usted porque según nos comentó la compañera Verónica, usted es la encargada de esa área, la parte comportamental. Justamente queríamos saber cuál sería la función o la finalidad de su departamento, qué, qué alcance tiene dentro de lo que tiene que ver con respecto a la seguridad eh, dentro de lo que es el esquema organizacional de Paresa. Ok, bueno, primeramente me va a presentar. Sí, Yo soy Ilse Oropesa, ingeniero de alimentos como base y como formación ya dentro de lo que es todo lo que es la parte de, digamos, de carrera. Comencé en el área de seguridad ocupacional hace 5 años, en lo que fue Fábrica Paraguaya de Vidrio. Ahí descubrí que era lo que es la parte de seguridad y medio ambiente. En el anterior puesto estaba como jefa, coordinadora de seguridad y medio ambiente de FPV, y dentro de eso me tocaba desarrollar todo lo que es la parte de la estrategia de comportamiento. Ahí me formé, digamos, ya como coach de vida y todo lo que es la parte de crecimiento personal, porque sentía que era un punto que yo no tenía el conocimiento. Sí tenía el conocimiento técnico como ingeniero, más no la maestría de poder conectar con las personas. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la seguridad es muy cuadrada, son normas que hay que cumplir, pero se nos olvida muchas veces que esas normas las cumplen o deberían de seguir las personas. Y las personas tienen emociones, las personas tienen un mapa mental, las personas sienten y tuvieron, digamos, diferentes crianzas, ¿sí? Entonces, cuando te das cuenta, tenemos un mapa muy diverso de personas y cuando vamos a dar la información, no todo el mundo la va a captar de la misma manera. Por eso hablamos mucho de comportamiento, mucho de lo que es la parte de la social, cómo las personas se relacionan, la, la parte de la evolución humana, que es ese sentido de pertenencia que todos tenemos. De hecho, ahí para decir, yo soy venezolana, por eso también mi tono es diferente. Tengo 6 años acá, un poco más, ya en Paraguay. Este, y a mí también yo tuve digamos, ese paso, esa transformación o ese salirme del esquema para poder observar, porque yo también venía con un mapa mental diferente al de Paraguay. Y hubo también como un choque cultural de la manera como yo me relacionaba a la manera como ustedes como paraguayos se relacionan. Y tuve que aprender. Y ahí me di cuenta que para poder, digamos, cumplir con aquello que es no tener accidentes, que es lo que nosotros buscamos, la base principal es la prevención. ¿Y quiénes hacen la seguridad? Las personas. ¿Y cómo hacen la seguridad? Haciendo. Haciendo hacemos seguridad. Entonces, ¿cómo yo llego a esa persona? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo me relaciono con él? ¿Qué es las cosas que él necesita? Entonces ahí vino lo que es la parte de crear cultura, cultura de seguridad. Lo que es la parte de cultura ha venido evolucionando en los últimos 4 años, de ser
seguridad ocupacional muy cuadrado, muy tienes que hacer y te voy a penalizar, tienes que hacer o te va a pasar algo, tienes que hacer o si no haces te saco o te cambio por otra persona o te amonesto o te llamo la atención en frente de las personas, lo que hacía que generaba en los lugares de trabajo que fuera una cultura de seguridad muy reactiva. ¿Qué es la parte de reactivo? Primero, hago las cosas porque mi jefe está ahí y me está marcando. Pero cuando él se voltea, yo simplemente sigo haciendo lo mismo. Y ahí vemos que realmente la información que nosotros estamos dando no está llegando a la persona. Entonces, tenemos en cultura de seguridad, vemos los estadios mentales. Tenemos personas que están en reactivo, personas que están independiente, interdependiente. Se llama la curva de Bradley. Y ahí nosotros vemos y hacemos un diagnóstico en qué estadio están las personas que trabajan conmigo, cómo se relacionan, de realmente entienden el rol de la seguridad, se cuidan entre ellos o se cuidan individualmente, o es una persona dependiente que simplemente hace las cosas porque yo lo estoy viendo, o es una persona reactiva que simplemente no le importa y hace las cosas porque así siempre se ha hecho y lo voy a hacer como yo sé y ese es mi carácter, o sea, mi toma de decisión. Entonces, ¿de qué surge lo que es la parte de comportamiento y mi rol, digamos, ahorita en pareja? Pero digamos, ¿cuál es el rol del jefe o el líder? Y yo lo veo mucho en la posición de que somos influencer. O sea, somos como influenciamos a las personas, conectamos con la persona para que ellos vayan tomando autonomía. Que yo no sea la persona que cuando yo esté hagan seguridad, sino que la seguridad ya sea parte de su día a día, como cepillarse los dientes. Entonces, ese es el trabajo que yo realizo. Trabajo con las personas en gestionar herramientas, estrategias con los líderes, la gerencia, los jefes de área, la sugerencia en general, en un campo muy amplio, viendo las necesidades de cada uno y de ahí ir empoderando a las personas para que se puedan los líderes acercar a la operación y la operación a los líderes y entre todos digamos, crear un camino o herramientas que nos lleven a poder tener un ambiente seguro donde todos trabajen en armonía y que sean autoindependientes. Es decir, tengan autonomía, que sepan cómo gestionar la seguridad y tomar decisiones, no solo por su seguridad propia, sino por el entorno, por las personas que trabajan conmigo. Entonces eso se va desarrollando poco a poco y digamos que es el rol que ahora jugamos en cada empresa. Porque, ¿qué pasa? Se hizo los estudios de que teníamos a nivel mundial muchísimos accidentes. Están, están todos los sistemas de metodología, los procedimientos, las políticas, los documentos, las auditorías, todo el sistema de gestión está. Están los equipos, ahora tenemos sistemas automatizados, tenemos la robótica, tenemos también las guardas, tenemos sistemas de control, tenemos cámaras, todo eso. Pero ¿qué es lo que realmente hace el cambio? Las personas. ¿Lo podemos controlar? Sí y no, porque seguimos hablando de personas, no son robots. Entonces, es ahí un trabajo en equipo para empezar, para que estas personas que trabajan en las diferentes áreas vivan la seguridad como un valor, como algo propio, que antes de hacer cualquier acción, piensen 3 veces cómo podrían hacerlo de la mejor manera, tomando seguridad como un principio, haciendo seguridad siempre
Y luego también la parte de performance, que sea algo a la par y que no sea así nomás o vamos a saltarnos los pasos de seguridad porque molesta, porque son fastidiosos, sino que vean la importancia de hacerlo y también nos ayuden la operación, los diferentes sectores, los líderes, a cortar lo que es la burocracia. Muchas veces nos conseguimos con sistemas que son muy burocráticos, los cuales las personas, como llevan mucho tiempo para liberar un trabajo o hacer algo, agarramos y nos saltamos los procedimientos o evitamos tener esa conversación con alguien. Entonces, seguridad actualmente está evolucionando de lo que es algo rígido, estructurado, como blanco o negro. Después fuimos a algo más flexible, donde estábamos viendo que es la parte de comportamiento, que era como que llamar la atención en los árboles, de tener ambas decisiones para saber cuándo tenemos que amonestar, cuándo tenemos que tener una charla con la persona, cuándo esa persona necesita una capacitación. Y luego, en la última instancia, estamos ahora en el reconocimiento, en que las cosas buenas se repliquen y que los comportamientos seguros sean cosas que se contagien y no los comportamientos inseguros. Entonces, algo que se trabaja todos los días, es un trabajo de hormiga, es un trabajo de estar con las personas, de ser auténtico. Yo hablo mucho con los técnicos de seguridad, en el punto que yo les digo siempre, ustedes son líderes de seguridad, ustedes son los responsables de sus equipos y tienen que cuidar a las personas. ¿Sí? Y tienen que estar en donde pasan las cosas. Tienen que tener la empatía de acercarse y si la persona se equivoca, no solamente se equivocó la persona, el líder también se equivocó, porque no supiste cómo llegar a esa persona. No llegó tu información. Algo hubo ahí que no hubo una buena relación y un intercambio de información y un compromiso entre ambos. Y cuando eso se rompe, podemos tener un accidente, porque no hay confianza. Entonces, no llegó correctamente la información o no te estoy respetando como técnico. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir trabajando poco a poco y afinando. Y en este punto donde yo estoy, trabajo mucho con la estrategia de cuáles son los inputs donde yo tengo que trabajar. Y es mucho que las personas se hagan responsables de su seguridad. Ese es el primer paso. Todos tienen que hacerse responsables de su seguridad. Y ya quitar ese rol de que CISO es el responsable de la seguridad de la planta o de los equipos o de la obra. No. Si es tu vida, si es mi vida la que está en riesgo, la seguridad es mi responsabilidad. Mi seguridad es mi responsabilidad. No de Verónica, no de Juan, no de Karen. Es mi responsabilidad. Entonces le estoy dando el poder a la persona de asumir sus acciones, las consecuencias de sus acciones. Si se equivocó o si tuvo un exceso de confianza o si no tenía todos los conocimientos. Entonces, parte y parte, eso va desde ir conociendo a las personas con las cuales nosotros trabajamos. Entonces, por ahí va lo que es comportamiento y lo que es la parte de cultura. Va relacionado mucho a bienestar. Trabajas mucho con lo que es el equipo de recursos humanos. Trabajas mucho con las habilidades blandas, porque la figura de cultura en seguridad es mucho de estar con las personas. Obviamente vemos muchas cosas operativas. Yo sí o sí veo cosas operativas, siempre las veo y ahí puede ratificar Verónica, pero voy más allá, en el sentido de, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Qué te llevó a tomar esa acción? Cuando hay un accidente, no solamente fue algo de gestión o procedimiento o de comportamiento de la persona, también pudo haber fallado capacitaciones, liderazgo, monitoreo de seguridad, acercamiento con la persona, cómo estuvo el entrenamiento, todos esos puntos también de liderazgo.
porque a veces vemos solamente que pasó el accidente y la persona es el responsable. Ay, ¿qué pasó contigo como líder? ¿En qué fallaste? ¿Cuáles las cosas que tienes que seguir trabajando? Entonces, son, digamos, puntos que tenemos que tener en cuenta. Y otra también es la implementación, el seguimiento de las acciones. Y eso viene mucho de la industria de la industria de la aeronáutica, todo lo que son las investigaciones de accidentes. Ellos no solamente se quedan en vamos a hacer la investigación, levantamos las acciones, hacemos las mejoras, hacemos la comunicación, sino que ellos van un paso más en la implementación y seguimiento de las acciones. Se aseguran que se haga el 100% de la implementación y hacen una verificación y auditoría del sistema para verificar si los aprendizajes fueron, o, digamos, bien bajados y, digamos, entendido por todas las partes. Eso es algo que en nuestra industria, digamos, de alimentos y de bebidas, todavía no ha llegado. Ese punto de implementar. Nos quedamos muchas veces con la parte de comunicar, pero no nos aseguramos que la información haya sido bajada correctamente y que los aprendizajes se hayan tomado como propios. Entonces, es algo que tenemos que trabajar para prevenir accidentes, aprender de la experiencia de otras unidades, de otras personas, practicarlo como si fueran propias y tomar conciencia de que puede haber sido, pudo haber sido una persona de mi equipo o hasta yo. Entonces, como que mucho la prevención va en la línea de comportamiento. No sé si tienen alguna duda, yo hablé muchísimo, así que me gustaría también escucharles si comprendieron un poquito de qué se trata, lo que es parte de cultura de seguridad y comportamiento. Para mí me quedó bastante claro. Es muy, pero muy constructivo escucharle a una persona con sus conocimientos, eh, especialmente que ya estuvo trabajando o está trabajando en una multinacional, que es justamente uno de los grandes tropiezos que seguimos teniendo con nuestra cultura misma, en la cual nosotros pensamos de que por el simple hecho de que sancionamos o de que debemos de sancionar porque el personal llegó en tal o cual condición, porque no tenía tal o cual cosa, sin preocuparnos el porqué de las cosas. Justamente espero que puedan aprovechar al máximo. Me gustaría dejar abierto para la gente, si no se animan a abrir el micrófono, por lo menos que nos escriban en el chat. Sí, sí pueden prender las cámaras, a mí me encantaría verles también. Y un punto que para que vaya un poco más el ejemplo y es cuando me imagino que algunos tienen hijos, son padres o madres y, y véanlo como un niño. Yo al niño le digo, no metas la mano en el interruptor, en el enchufe. Y él quiere meter el tenedor en el enchufe porque le parece que le llama la atención esos dos orificios oscuros que están ahí y le da curiosidad porque es parte de ser humano, ser curioso y está bien. Entonces yo lo regaño y le llamo la atención y le digo, no lo hagas, porque también como madre me voy a asustar y yo sé cuál es el riesgo, pero él no lo sabe, él no lo entiende. Él solamente entiende que mamá se molestó, que se molestó porque yo quería meter el tenedor en esos dos agujeros. Y solamente se quedó con esa información. El día de mañana se le olvidó y otra vez se siente tentado por querer meter el tenedor o el dedito, porque me queda bien el dedito, y lo puedo meter ahí. A ver qué hay adentro.
y tú le pasa corriente. ¿Le explicaste? No. ¿Y qué va a quedar con el niño? Un trauma. El trauma es, me pasó electricidad, tuve una sensación que me dolió y lloré. Pero él no entiende por qué le pasó eso. Entonces, y aparte vienes molesta y lo regañas más. Porque yo te dije que no tenías que haber hecho eso, porque te iba a pasar algo malo. Entonces, esa no es una manera de educar a alguien que estás cuidando, es una manera reactiva. La manera correcta, digamos, un poco más empática es explicar el hecho es qué te puede suceder si metes el dedo en el interruptor. Y se lo dices con palabras, te va a pasar corriente. ¿Y qué es que te pase corriente? Puedes pasarle un dibujito, un muñequito y explicarle la experiencia que han tenido otras personas cuando le pasa corriente y que eso genera dolor. El niño no lo va a volver a hacer porque ya entiende que eso le puede generar un dolor, lo puede lastimar. De esa manera, muchas veces nosotros tenemos que explicarle a nuestros colaboradores para qué lleva eso, cómo lo vas a hacer, porque a veces bajamos las partes de teoría, cuáles son los riesgos, aquí está tu procedimiento paso a paso, pero no bajamos eso que es genérico y lo personalizamos con lo que realmente va a ser la persona. Ponemos demasiado teoría cuando es una persona que seguramente llegó a sexto grado, habla guaraní, medio habla español, no escribe o quizás medio escribe y no te entiende toda esa parte técnica. Tú tienes que expresarlo de una manera que esa persona entienda y te lo diga con sus propias palabras. Y verlo en el ejercicio hasta que lo haga varias veces, va a llegar una vez que lo va a hacer natural y cuando ya lo haga natural, ahí tú dices, ah, llegó la información. Hasta que no te aseguras que la persona lo haga parte de él, tú no te puedes quedar quieto. Entonces, el cerebro aprende cada 90 días. Tiene un proceso de 90 días. Es como ir al gimnasio. Todos los días tienes que ir si quieres ver resultados. Todos los días le tienes que dar tus 5 minutos de seguridad. Todos los días tienes que conversar con esa persona. Todos los días tienes que preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Comiste? ¿Cómo dormiste? Porque la fatiga también nos da un índice de cómo está la persona. Está un 100%, un 80%, un 20%. Tiene problemas familiares, tiene algún temas de salud, tomó. ¿Cómo está él? Porque si no está correctamente al 100%, su mente está distraída y va a tener más probabilidades de tener un accidente. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que observar. Ay, si yo no soy psicólogo. Ay, si yo no soy recursos humanos. Sí, pero tú estás todo el día con esa persona. Tienes que conocerlos. Tienes que saber cómo se alimentan, si descansan o no, y también hablarles a ellos por qué es importante dormir, por qué es importante que se alimenten, por qué es importante que tomen agua. ¿A qué lleva eso? Y hacerles entregarle la información, porque puede ser que ellos nunca le dieron esa información y desconoce. Entonces tiene un problema grave en casa y se viene a trabajar porque obviamente vive del día a día, esos 100.000, esos 200.000 que gana, los necesita. Entonces, tú tienes que estar más pendiente de esa persona y darle un apoyo del equipo para que se sienta acompañado en ese proceso que está haciendo. Y esa persona después te lo va a agradecer, porque va a tener más pertenencia a la manada, porque se va a sentir cuidado. Y ahí es que tú vas generando vínculos sanos en los equipos. También buscar quién es el alfa,
en tu equipo, quién es la persona más débil, meterlo con el alfa y el débil, que tengan esa unión para que, para que lo proteja, ver quiénes son las personas que tienen buenos comportamientos, que sean replicados. Esas son estrategias que nos ayudan a nosotros a prevenir los accidentes. Que ellos mismos te levanten las condiciones inseguras, que sean ordenados y limpios, que lo apliquen en su casa, porque si llevan los conocimientos de seguridad a su hogar, también va a ser mucho más fácil porque ya va a ser de un día a día y van a ver los resultados positivos de vivir la seguridad como un valor, que es algo esencial. ¿Y qué es seguridad? Igual, dos barritas, vida. ¿Y qué es lo más importante que yo tengo? Mi familia, que es generalmente tú haces siempre las preguntas en los grupos. ¿Qué es lo más importante que tú tienes? Mi hijo, mi familia, mi mamá. Ajá, ¿y eso qué es? Vida, ¿verdad? Y si te pasa algo, ¿cómo se van a sentir? Mal. Entonces, seguridad es igual a vida. Y así, cuando hablas de vida, le das como mucho más fuerza y las personas no se sienten tan reacias a los temas de seguridad. No sé si tienen un comentario, alguna duda. Me gustaría que aprovechen ahora, muchachos, si es que tienen alguna pregunta para la ingeniera. Por mi parte está todo bien, yo todo el tiempo que se habla algo, yo muy en cuenta lo que ella dice y es bueno aplicarlo todo el tiempo en el ámbito laboral. Ok, ok. Eh, Hola, profe. Hola, Ilsis. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Juan? Un saludo para Ilsis, Juan Salcedo de RK Paraguay. Un saludo, Juan. Ilsis, ¿cómo viste la transición entre FPV y Paresa, por ejemplo? Son dos empresas multinacionales. ¿Cómo viste la cultura de seguridad entre una y otra empresa? Son, di- son diferentes y a la vez iguales, similares, digamos. ¿Por qué? Porque son campos diferentes. Fábrica Paraguaya de Vidrio vive con riesgo. Es un horno de 100 toneladas donde pasa un vidrio que va a 1800 grados. El horno es como estar al lado de un volcán con un riesgo de fuga de vidrio. Pasas con una máquina que es formadora de botellas, donde las botellas llegan desde 1800 hasta 600 y después van a una zona fría, donde explotan las botellas, tienes vidrio, la gente está expuesta. Luego tienes un área de tránsito donde pasan los montacargas y también tienes vidrio. Tienes la pala, tienes la parte del lavadero, que donde viene toda la suciedad con las botellas y donde está vidrio y puedes tener contaminación de químicos y están las personas muy expuestas a picada de abeja, culebras, serpientes, alacranes, cosas que pueden ocurrir. Entonces, son realidades totalmente diferentes porque voy a otra área donde es una embotelladora grande, sí, más de 1500 personas, podemos pasar a 2500 si hablamos también con los CDIs y el equipo de venta, o pueden pasar más de 3000 por ciertas temporadas, pero es mucha gente y es más diversa. ¿Qué pasa cuando tienes diferentes, digamos, áreas con cada área es totalmente diferente, industrial, calidad, logística, CDI, la gente comercial, venta directa, logística, la gente de registro? La población es muy, muy grande. Tu estrategia no puede ser estandarizada y lineal. Entonces, en eso tienen similitud. Mi estrategia en el área de horno no era la misma que mi estrategia en la zona fría. Sus riesgos, el tipo de personal es diferente.
En horno tenía un personal especializado de 10, 8 años mínimo de experiencia, con fuga de vidrio y con unos riesgos muy, muy fuertes. Ellos eran yo le decía mis gallos. Son los líderes, las áreas calientes son los líderes, pues son los especialistas y eran las personas que tienen más experiencia. Y tienen el respeto de la planta. En una zona fría, donde tenía gente que rotaba mucho y con poca experiencia. ¿Altos riesgos? Sí. Poca experiencia, novato, pero que proactivo, no conoce, pasan muchos accidentes en estas áreas. Entonces mis estrategias tenían que ser diferentes, pero siempre trabajando en que se unificaran, en dónde podría unirlos a ellos. En pareja me pasa lo mismo. Son mundos totalmente diferentes, un área comercial a un área de logística, pero estas dos tienen que trabajar en conjunto porque son el bloque, uno de los bloques más grandes y los bloques que tienen más choque. Porque ventas es el que te dice cuántas cajas va a vender y hay que vender. Vamos, vende. Y logística tiene que sacar los camiones, la flota. Entonces se molestan porque estos meten los pedidos tarde y esta gente trabaja hasta tarde haciendo la programación para salir a primera hora, que es a las 4 de la mañana. Qué Entonces, bien. Otra consulta, eso es Isis. como que te digo, tienes que ser muy flexible. Primero, conocer dónde estás, qué es lo que ellos necesitan, cómo ellos se relacionan, quiénes son tus fuertes y quiénes son tus débiles. Y entre esos, en ese proceso, tú empezar a hablar de seguridad en la parte de lo que ellos necesitan y en donde tú tienes que trabajar en tus puntos débiles y darles esa visibilidad. Hey, ¿qué pasa con esta gente? ¿Qué pasó con la capacitación? Hey, no estamos haciendo seguimiento. El líder está muy lejos. Hey, acércate. O sea, es como que ir poco a poco y ahí tener un diagnóstico de lo que vas llevando. Por eso te digo, depende mucho del área. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Em, FPV tenía una cultura de seguridad independiente e interdependiente en diferentes áreas, por el tipo de dinámica y el trabajo que vinimos haciendo mucho tiempo con comportamiento. En pareja esto es algo muy nuevo todavía. O sea, viene hace poco, viene como un proceso y es muy dinámico. Todavía se está ajustando. Y ellos están integrando todo. Sustentabilidad, calidad, producción, lo que es la parte de los sectores, todo unifica, medio ambiente, calidad y seguridad, unidos como estrategia, como un bloque, que es cultura de mejora. Entonces, es un poquito diferente y es mucho más agradable también porque no es individual, sino que todos trabajamos por un solo bloque. Ahora, ¿qué se está haciendo? Que estos bloques se engranen bien y trabajen como un todo. Ahí todavía hay un trabajo, porque somos personas diferentes, tenemos criterios diferentes, tenemos puntos de vista diferentes, pero hay un objetivo, que eso va a ser 2023. Entonces, ¿da buenos resultados? Sí, pero siempre tener alineado que seguridad es primero. Qué bien. Otra consulta, Isis. ¿Cómo ves la implementación de tecnologías realizadas como las plataformas de elevación en Te un perdí un rubro que poquitico, te está... perdí un poquito. ¿Me ¿Se, puedes se repetir escucha? otra vez? Ahora sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo adecuás o cómo implementás, cómo ves la implementación de tecnología especializada como plataformas de elevación para un rubro que no está capacitado de la mejor manera, que la mano de obra no está capacitada a la necesidad que se requiere la implementación de estas tecnologías para el ¿Como cuáles? trabajo Dame un riesgoso? ejemplo porque está muy general ¿como cuáles herramientas? Plataformas de elevación, por ejemplo, las articuladas, ¿Cuáles? los tipos snorkel.
Ajá, las articuladas. Sí. Un minuto, Capacitación, ingeniera. capacitación, seguimiento, capacitación, seguimiento. Tienes que certificar bien a tu gente y hacerle seguimiento, evaluación, seguimiento. Y después auditoría. Entonces, eso como que te va a asegurar para que las personas puedan, porque sí puedes. Lo que pasa es que tienes que tienes que generar ese sentirse propio de la herramienta, digamos, que se hagan dueños y que utilicen y entiendan para qué es la herramienta correctamente. El equipo en este caso. Juan se me perdió. No, no se perdió. El tema es que se nos va a terminar el tiempo nada más, ingeniera. Te agradecemos Ah, ya, mucho. ya. No, tranqui, tranqui. Para nosotros fue un placer tenerte en nuestra aula y en la clase de hoy. Te agradezco en nombre de mis alumnos. Muy, pero muy constructiva la charla. Muchísimas No, gracias. gracias, Esperemos que no Anton. sea la última vez que te puedas conectar con nosotros, ingeniera. No, fue Puede un ser. placer. Podemos contar Sí, contigo una vez más. sí, sí, me pueden pasar las preguntas y así yo también les doy más, afino un poco más o si hay algún contenido que les pueda compartir, les comparto, o sea, no hay tema. La idea es construir y que entre todos podamos quedar